Entonces tenemos ahí un enunciado muy parecido a lo que estuvimos analizando en la clase pasada, en donde dice sobre la base del análisis de datos recolectados por el National Center for Health Statistics, Nair and Rollo informaron que el 25,7%, y acá viene una aclaración entre paréntesis importante, redondear a 26% para la realización de los cálculos, de las personas adultas de Estados Unidos tienen sobrepeso. Si se extrae una muestra aleatoria simple de 20 adultos, encontrar la probabilidad de que el número de personas con sobrepeso dentro de la muestra sea exactamente 3, 3 o más, menos de 3, entre 3 y 7, ambos valores inclusive, y por último se pregunta cuántos adultos con sobrepeso se espera encontrar en la muestra de 20. Eso es todo lo que es el enunciado de nuestro problema, de nuestro ejercicio. Mi pregunta ahora es, ¿cuál es el enunciado en sí? Porque no es todo, sino una parte, es el enunciado que a nosotros nos interesa considerar. A ver si lo pueden ubicar, porque es donde La vamos a que dice, encontrar... Sí, la que Nicole. dice si se extrae una muestra de la teoría simple hasta sobrepeso. Me parece que te está faltando algo. Puede ser de donde empieza ¿De sobrepeso. dónde? ¿De dónde, perdón? ¿De dónde empieza el ejercicio? Sí. Bien, bien. Este primer párrafo, sin dudas, forma parte del enunciado, porque todavía no tenemos la pregunta. Y ahí hay datos que van a ir para nuestro problema, van a ir datos que nos van a servir para identificar qué variable estamos estudiando, qué distribución de probabilidad vamos a tener que aplicar, etc. Pero en este caso, el enunciado avanza un poquitito más. Y voy a coincidir con lo que dijo Nicolás al principio, y me voy a ir hasta el tamaño de muestra que se extrae. Porque después sí, encontrar la probabilidad de que el número de personas con sobrepeso dentro de la muestra, etcétera, 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 toda esa parte ya viene a ser las preguntas, viene a ser lo que nosotros tenemos que resolver. En ese enunciado, acuérdense que habíamos conversado sobre esto en la clase anterior, tenemos que encontrar, entre otras cosas, cuánto vale n, cuánto vale p, y cuáles son los valores que puede tomar la variable aleatoria x. Ese repaso, esa revisión, es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ustedes leyendo el enunciado, van a ir contestando las preguntas, las mismas preguntas que nos hacíamos en la clase anterior, a ver si podemos esta vez ya decir, bueno, estamos de acuerdo, esto es así, vamos bien, lo entendemos. Entonces comenzamos por esto. ¿Cuál es el experimento aleatorio realizado? Son ustedes los que van a armar la clase, ¿eh? Yo voy a hacer silencio muchas veces. Y necesito que ustedes hablen, o por lo menos escriban a través del chat, ¿no? En el chat hay valores, yo no estoy preguntando eso porque no estamos todavía hablando de valores, sino que estamos tratando de interpretar el enunciado. Créanme que es importantísimo interpretar el enunciado para después poder empezar a calcular. Entonces, en base a lo que hablamos el martes, ¿cuál es el experimento aleatorio realizado? Abigail dice analizar el IMC de las personas adultas de Estados Unidos y determinar si tiene sobrepeso. Estamos cerca.
Solamente cerca por ahora. Alguien que pueda completar o mejorar lo que dijo Abigail. Marcos dice, extraer una muestra aleatoria a 20 adultos de Estados Unidos, determinar si tienen sobrepeso. Mercedes dice, extraer una muestra aleatoria simple de 20 adultos y encontrar el número de personas con sobrepeso. Bueno, están cerca, están aproximados, ¿está? Extraer o seleccionar está bien. En realidad podemos usar cualesquiera de los dos verbos. Extraer una muestra aleatoria simple o seleccionar una muestra aleatoria simple de 20 adultos. Yo lo único que agrego como para completar un poquito más el ejercicio es de dónde voy a sacar esa muestra aleatoria, porque la información está en el enunciado, dice dónde. Y luego observar si las personas tienen o no sobrepeso. Fíjense los verbos que estamos usando acá y los verbos que usaron ustedes, porque esto es para tener en cuenta. Yo estoy trabajando en base a una estadística que se hizo, ¿no? En base a alguien que trabajó con esa muestra. Un informe, informaron que el 26% tiene sobrepeso. Quiere decir que nosotros no extraemos una muestra y determinamos si tienen o no sobrepeso. O sea, el verbo determinar lo estoy dejando de lado. Porque yo lo que voy a hacer es simplemente observar si la persona, en este caso, tiene, la persona que selecciona al azar, tiene o no sobrepeso. Nada más que eso. Por supuesto que si yo tuviera que hacer la prueba con una persona, a eso no lo voy a observar, sino que lo voy a determinar, porque a la persona la tengo que medir, la tengo que pesar y tengo que hacer la cuenta. ¿Se entiende la diferencia? El primer verbo está bien, seleccionar o extraer una muestra es indistinto. El hecho es que nosotros no estamos determinando si la persona tiene sobrepeso, sino que extrajimos de la muestra personas que ya se habían pesado antes, que se habían medido antes, que se había calculado su índice de masa corporal antes, por ejemplo, y ahora estamos observando si tiene o no sobrepeso. También quiero agregar algo más a lo de Abigail Coronel. En ningún lado el ejercicio dice que el sobrepeso o el estado nutricional se evalúa a través del índice de masa corporal, porque no es el único método de evaluación del estado nutricional. Entonces, no pongamos lo que nosotros creemos que tiene que estar escrito, que tiene que ir, si no lo vemos. No sabemos por qué método se determina el estado nutricional, entonces no lo ponemos. Sí sabemos dónde se recolectaron los datos. Fíjense que eso sí, y no lo pusieron. Entonces tratemos de usar las cosas, la información que está en el enunciado, para poder dar respuesta a lo que preguntamos. Sigo con la siguiente pregunta. ¿Cuántas pruebas se realizaron? 20 sería. Sí, muy bien, muy bien. Bien a todos los que están respondiendo. Que eso si lo identifico con alguna letra, ¿qué letra le tengo que asignar? N, muy bien. Y además de ser el número de pruebas, ¿qué otra cosa podemos decir que es N? Cuidado con lo que me van a responder, respondan bien. ¿Qué sería? A ver. Las variables aleatorias. No, N no. Tampoco, como dice Nicole, es X, no. N es N, X es otra cosa. Está bien que N es el número de pruebas, cuántas pruebas se realizaron, pero ¿qué más puede ser N? Lean el enunciado, vamos. Unidades de análisis. Son las unidades de análisis que integran la muestra, sí. Pero ¿qué más? ¿Qué otro nombre le dábamos a esa N? Minúscula. No, no son sucesos, no. Está relacionado con la muestra.
porque hay 20 adultos en esa muestra. Hay 20 unidades de análisis en esa muestra. Entonces, ¿qué otro nombre recibe esa N? Yo cuando dije cuidado es para que no me digan que no me digan muestra, ¿está? Porque no es la muestra, no es tampoco el espacio muestral. Pruebas, ya dijimos que es el número de pruebas, no es la población para nada, porque estamos diciendo, chicos, cuidado con las respuestas. A ver, pensemos. Si estamos hablando de que son 20, una muestra conformada por 20 adultos, entonces no podemos decir que este N minúscula me representa la población. No tiremos cosas por tirar. Sí que nos podemos equivocar, pero no tan feo como confundir una muestra con una población. Lo que decimos que este N representa, además la cantidad de pruebas, cuando estamos hablando de una muestra, es el tamaño de la muestra o tamaño muestral. Cuando yo dije cuidado hoy es porque usualmente ustedes, o muchos, tienden a decir que N minúscula es la muestra. N minúscula es la letra con la cual nosotros identificamos cuántas unidades de análisis hay en una muestra, es decir, indicamos cuál es el tamaño de la muestra o el tamaño muestral. Y cuando estamos en pruebas de este tipo, pruebas de Bernoulli, como en este caso distribución binomial, estamos hablando que tenemos 20 pruebas realizadas, o sea que N coincide con el número de pruebas que se realizaron. Esto simplemente uno recalca las cosas para que ustedes traten de hablar correctamente, ¿está? Con los términos que corresponden. Entonces anoten por ahí, al lado de cuántas pruebas se realizaron, también pongan que N minúscula es el tamaño de la muestra o tamaño muestral. ¿Conocemos el tamaño de la población en este caso? No, exactamente, no está la información ahí. Pero ¿con qué letra simbolizaríamos el tamaño de la población? Con N mayúscula. Sí, bien, con N mayúscula. Muy bien, con N mayúscula. Ahora voy a seguir haciendo preguntas sobre esto que tenemos acá. Lamentablemente ya lo puse, pero bueno, ¿cuál es el resultado de cada prueba? Y aquí el resultado de cada prueba es dicotómico, porque ¿qué estamos haciendo? Esto va, y me voy un poquitito para atrás, va de la mano con lo que definimos recién como experimento aleatorio, ¿no? Que es seleccionar una muestra aleatoria simple y observar si las personas tienen o no sobrepeso. Entonces, ¿qué estoy observando yo? Si la persona tiene o no tiene sobrepeso. Entonces, yo realizo una prueba, es decir, a uno de esos adultos que salieron seleccionados, aleatoriamente, observo si en su registro aparece que tiene o no tiene sobrepeso. Entonces, el resultado es dicotómico. Un conjunto, un resultado o un suceso A va a ser la persona tiene sobrepeso. El suceso B va a ser la persona no tiene sobrepeso. Vuelvo para atrás de nuevo y digo, hay otro número en el enunciado que ustedes ya identificaron. Alguno de ustedes ya dijo 26%. ¿Qué es ese 26%? La probabilidad. No está expresado, o sea, después lo vamos a llamar probabilidad, sí, lo vamos a llamar P minúscula, probabilidad. Pero ¿qué es ese 26% en el enunciado? Lean la primera oración, las 3 primeras líneas solamente. Son las personas adultas de Estados Unidos que tienen sobrepeso. Casi, Mercedes, lo podés corregir un poquitito. Perdón, Camila, lo podés corregir un poquitito, igual que Mercedes que lo escribió en el chat. No son las personas adultas que tienen sobrepeso. Porque no dice, son tantas. Bien, 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 bien. Es el porcentaje de personas adultas que tienen sobrepeso en Estados Unidos.
¿Y de qué estamos hablando entonces si estamos hablando del porcentaje de personas? ¿Puede ser que sea el éxito? Sí, pero no se me queden con esto de probabilidad. Piensen para atrás, piensen en estadística descriptiva. ¿Qué sería este porcentaje? Ahí va, Celina, muy bien. Una frecuencia relativa, efectivamente. Y ahora voy a hacer una pregunta para atrás, pero no en descriptiva, sino para el comienzo de probabilidad. Cuando hablamos de probabilidad dijimos que podíamos definirla o calcularla de varias maneras. Una de ellas era haciendo la fórmula de Pascal, número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Esa era una, que fue la que utilizamos para varios ejercicios. Pero después había otra. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa otra definición de probabilidad? Que tenía que ver con lo que ya había ocurrido, con la historia que uno tenía. ¿Se acuerdan? No, condicionada no, porque eso es una forma de calcular la probabilidad. Yo estoy hablando de cómo se podía calcular la probabilidad. A ver. Que está relacionado con esto, por eso estoy preguntando justamente. Podía ser experimental, sí, sí, muy bien, Mercedes. Experimental o frecuentista, decíamos. Esto es, yo puedo saber cuál es la probabilidad de que al elegir una persona adulta de Estados Unidos tenga sobrepeso. Y si es elegir una sola persona entre toda la población, yo voy a decir que la probabilidad de que una persona de Estados Unidos tenga sobrepeso es el 26%. ¿Por qué? Porque si considero a todos los adultos de Estados Unidos, yo sé que la proporción, la frecuencia relativa que hay en la población de sobrepeso es el 26%. Entonces eso es directamente la definición de probabilidad. Por eso ahora nosotros decimos que en esta prueba o en este tipo de distribución que vamos a analizar, la probabilidad P minúscula tiene asociado a él el valor de 26%. ¿Y a qué corresponde esa probabilidad? A las personas que tienen ¿qué? Sobrepeso. Perfecto. Corresponde a las personas que tienen sobrepeso. Entonces ahora sí, doy vuelta a la página y digo, sigo analizando para ya poner el valor de probabilidad, ¿no? ¿Las pruebas son independientes? Es decir, lo que yo observe en uno de estos adultos, ¿incide en el otro? El sí que están poniendo ustedes en el chat, entiendo que están respondiendo que son independientes. Efectivamente, que un paciente tenga, que un adulto de Estados Unidos tenga sobrepeso, no implica absolutamente nada de lo que le puede pasar al otro. No influye en el de los demás. Y la probabilidad de ocurrencia la probabilidad que nosotros tenemos de ocurrencia del resultado de cada prueba, fíjense cómo está escrito, cómo lo escribí yo profesamente. Primero definimos los dos resultados que podíamos tener. A, la persona tiene sobrepeso. B, la persona no tiene sobrepeso. Entonces, a cada uno de ellos le asocio la probabilidad correspondiente que sale del enunciado. Yo recién hacía hincapié preguntándoles a qué se refería ese 26% y ustedes dijeron bien que se refería a la persona que tiene sobrepeso. Entonces, si definimos como el suceso A, la persona tiene sobrepeso, la probabilidad del suceso A es 26%. Y si esto es lo que a nosotros nos interesa, que para eso me voy a ir un poquitito para atrás y voy a ver las preguntas solamente, para saber cuál de las dos me interesa, si me interesa que tengan sobrepeso o que no tengan sobrepeso para responder. Entonces fíjense lo que dice la pregunta, que empieza acá y sigue toda esta partecita abajo. Dice, encontrar la probabilidad de que el número de personas con sobrepeso dentro de la muestra sea exactamente 3, 3 o más, menos de 3, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que siempre estamos hablando de la cantidad de personas con sobrepeso. Aquí es donde yo digo, bien, ¿qué será esto entonces? Si a mí me interesa encontrar personas con sobrepeso,
A esto es a lo que yo lo voy a llamar éxito. Lo que decíamos con Silvia el martes pasado, que técnicamente lo damos a llamar éxito, pero no significa que sea un éxito que la persona tenga sobrepeso, sino que es el término técnico para decir, si obtenemos éxito, entonces le asociamos una probabilidad que llamamos P. Y si estuviéramos hablando de fracaso, es decir, que no ocurre lo que nosotros denominamos éxito, o sea, la persona no tiene sobrepeso, entonces usamos la probabilidad contraria, Q, que si recuerdan, es igual a 1 menos P. ¿Queda claro esto? Esta partecita. Porque yo ahora voy a volver a donde estábamos recién. Voy a volver a donde estábamos recién. Y voy a decir lo siguiente. Tengo los sucesos. Esas probabilidades sabemos que se mantienen constantes a lo largo del experimento. Y la que me interesa entonces es el suceso A, que la persona tiene sobrepeso, y la probabilidad de ocurrencia de ese suceso A, que es 0,26, al que llamo P. Por eso, al 0,74, que es la probabilidad de que la persona no tenga sobrepeso, le asignamos el valor de Q, o la letra Q. ¿Estamos hasta ahí? Nos queda una sola cosita. ¿Cuál es la variable que estamos observando? Ya sé que la vamos a llamar X, no me digan X por favor, sino que me digan cuál es la variable, defínanla. ¿La presencia o no de sobrepeso? Ay, Santiago. Ay, Malena. No. Acuérdense de una cosa. Y dije así, y la expresión es como que la hago, refuerzo ese ay que dije como lamentándome, porque tenemos que entender una cosa y no olvidarnos de lo siguiente, chicos. Y esto es importante. Yo lo voy a escribir acá para que ustedes se acuerden. Esto es una distribución. Así lo estuvimos viendo desde la clase pasada, ¿no? Distribución de probabilidad de variables como. Ahí ayúdenme. Distribución de probabilidad. No. Aleatoria. No. Ahí les puso Camila. Sí, variables aleatorias está bien, variables aleatorias está bien, pero a lo que me refiero es el tipo de variable, y Camila puso en el chat, discretas. Y si son variables discretas, ¿qué tipo de variables son? Primera o segunda clase de este año. Cuanti, muy bien, son variables cuantitativas. No escribimos variables cuantitativas discretas, sino que decimos distribución de probabilidad de variables discretas que son cuantitativas. Entonces, ahora, volviendo a la respuesta de ustedes, ¿puede ser entonces que la variable sea que la persona tenga o no sobrepeso? ¿Sería esa una variable cuantitativa? Claramente no. Muy bien. Entonces, sería quali. Bien, Nicole. Entonces, quienes respondieron hace un ratito que la variable sería que la persona tenga o no sobrepeso, ¿entienden por qué yo enfaticé tanto ese ay como lamentándome? Es para que no vuelvan a caer en el error. Bien, bien Santiago que se haya comprendido. Entonces, tenemos que definir una variable cuantitativa discreta. ¿Cómo la defino? No el valor, escribieron ahí de 0 a 26, yo coincido, pero yo no quiero, no coincido, perdón, no es de 0 a 26, pero no quiero valores, yo quiero que me la definan. Y lo trabajamos la clase pasada, y les dijimos cómo era la estructura de la frase. Ahí dice Camila, la cantidad de adultos que presentan sobrepesos. Perfecto. La cantidad de, habíamos empezado así, ¿no? Unidad de análisis que les ocurre tal cosa. Nada más que eso. Entonces, fíjense que en esta pantalla aparece seleccionado que tengan sobrepeso. Entonces eso es lo que tiene que aparecer en la definición de nuestra variable aleatoria.
y sin duda que estamos observando cuántos son los que tienen sobrepeso. Entonces, definimos como variable aleatoria a la cantidad de personas con sobrepeso, y era importante mencionarlo en una muestra aleatoria de 20 personas, porque decir cuál es el tamaño de la muestra nos permite definir desde qué número hasta qué número va nuestra variable aleatoria. Comenzamos en 0 porque decimos, ¿existe la probabilidad de que 20 personas elegidas al azar ninguna tenga sobrepeso? ¿Qué opinan? Sí, por supuesto que existe la probabilidad. Puede ser muy bajita, pero existe la probabilidad de que ninguna tenga sobrepeso. Porque sí, miren ustedes, si decimos que el 26% de la población adulta de Estados Unidos tiene sobrepeso, y nosotros de todos los adultos de Estados Unidos sacamos una muestra de 20, puede ser que en esa muestra haya salido sesgada, por más aleatoria que sea, y no haya ninguno con sobrepeso. Podría ocurrir, es difícil, pero puede ocurrir. Cuando digo difícil, vamos a ver dentro de un ratito con cálculos por qué podemos afirmar que es difícil. Y hoy habían puesto de 0 a 26, y me voy a dirigir a Abigail para saber si Abigail pudo comprender por qué es de 0 a 20 y no de 0 a 26. Creo que ahí hubo una confusión con el valor de P, Abigail, puede ser, ¿no? Siempre, acuérdense, lo dijimos, perfecto, gracias Abigail, siempre dijimos que nosotros al valor de X lo definimos desde 0, 1, 2, etcétera, y llegamos hasta n. Es importante por eso conocer cuánto es el valor de n para poder decir cuántos valores o cuáles valores puede tomar nuestra variable aleatoria. Antes de avanzar, porque después yo me quiero meter con el cálculo directamente, quiero preguntar si hay alguna duda de todo esto que hicimos. Esto es elemental para que ustedes puedan encarar después cualquier tipo de ejercicio, ¿no? No hay dudas, dice Marcos, Camila. Bueno, perfecto. Bien, me alegro. Me alegro que se haya entendido. Vamos a avanzar un poquitito. Quedan 2 minutos y medio antes del corte. Y vamos a avanzar hasta que podamos cortar nosotros sin que esto nos detenga, ¿no? Cuando estudiamos todo esto, o sea, de qué se trata el experimento aleatorio, cuántas pruebas se hacen, que el resultado de cada prueba es dicotómico, que las pruebas son independientes, que determinamos cuál es la probabilidad de ocurrencia y que esas probabilidades se mantienen constantes a lo largo del experimento, que la variable aleatoria que estamos observando es una variable cuantitativa discreta, que conocemos sus valores, etcétera. Cuando cumplimos con estas condiciones, estamos con la posibilidad de afirmar, o podemos afirmar, que se trata de una distribución de variable discreta, una distribución de variable aleatoria, una distribución de probabilidad binomial. Y cuando le ponemos el rótulo de binomial, ya estamos indicando que tenemos que calcularla a través de una expresión, que vieron la clase pasada con Silvia, o también usando una tabla, que es lo que vamos a hacer a continuación. Yo lo que quiero es que mientras nos desconectamos y nos volvemos a conectar, ustedes busquen, porque esto existe en el campus, las tablas de probabilidad. Tablas de probabilidad. Y vamos a buscar la tabla de distribución binomial. Así que búsquenlas y ténganlas a mano porque vamos a trabajar sobre ellas. Nos volvemos a encontrar en un par de minutos. Yo les voy a presentar antes un temita necesario para poder entender de qué se trata la fórmula, que la voy a poner aquí ahora con ustedes, que es un tema exclusivamente de matemática, pero es en el que se basa la estadística, en este caso la probabilidad, para poder trabajar con
los cálculos de la distribución de probabilidad binomial. Y es lo que se llaman números combinatorios. Yo se los voy a presentar, les voy a contar de qué se trata de una manera muy sencilla, y les voy a enseñar a calcularlos. Vamos a hacer algunas cuentitas como para poder entender de qué se trata todo esto. Tienen la expresión que aparece aquí arriba a la derecha en color rojo, una expresión que por ahí uno dice, uy, esto es algo complicado, no es lo mío, estoy viendo cosas raras. En realidad están viendo una C mayúscula que tiene como si fuera un subíndice X y un superíndice N. Ya les voy a definir qué es N, qué es X, lo van a entender dentro de un ratito, pero seguimos hablando de la misma N y de la misma X que hablábamos antes del corte. O sea que N para nosotros sigue siendo tamaño muestral y X sigue siendo la variable aleatoria. Ahora vamos a definirlo en el contexto de los números combinatorios, qué es lo que esto significa. Se puede escribir de esta manera. Se puede escribir también entre dos paréntesis, en donde la N se coloca arriba, la X se coloca abajo. Se lee como si fuera una fracción, aunque no lo es. Cuando nosotros encontremos esta expresión de un paréntesis alto, que tiene un número arriba y un número abajo, vamos a entender de que se trata del número combinatorio n sobre x. Decimos sobre, aunque no esté la raya fraccionaria, aunque no se trate de una fracción, porque el número combinatorio se lo define de esa manera. Número combinatorio n sobre x. Y esto, que lo dejo para más tarde, es la fórmula matemática con la cual nosotros vamos a poder calcular ese número combinatorio. Yo lo que quiero hacer ahora es definirles, contarles qué es un número combinatorio y para qué sirven los números combinatorios, aparte de lo que nosotros estamos utilizando, que es para calcular la distribución de probabilidad binomial. Una cosa importante, para que ustedes ya vayan prestando atención, es que los números combinatorios son números naturales. Y me voy a detener ahí. ¿Ustedes saben cuáles son los números naturales? Desde la escuela primaria lo saben. Creería yo que desde el primer grado, y creería que desde que empezaron a hablar, y empezaron a hablar de números, empezaron a hablar de números naturales solamente. A ver si alguien me puede decir cuáles son los números naturales, con sus palabras. El chat Los está... números que no tienen coma, que son enteros. Números que no tienen coma, números que son enteros. Por ahí vamos, Abigail. Faltaría algo más, porque hay números que son enteros que no tienen coma, pero no forman parte de los números naturales. No tienen coma, son enteros. Algo más le está faltando a eso. ¿Me podés decir, Abigail, o alguno de tus compañeros, algunos números que cumplan con esa condición que vos decís? Anímense a hablar, ¿eh? Yo voy a escribir por acá números naturales. Ejemplos. Vamos. Ejemplo de algún número que sea natural. Dijo Abigail, que no tenga coma, que sean enteros. Por ejemplo, El 2. el 2. Otro ejemplo, voy a poner un punto y coma para separar nada más. Otro ejemplo. Vamos, chicos, hay muchos, ¿eh? 3, No estoy leyendo el chat, disculpen que están escribiendo, escribieron el 1, escribieron el 3, bien. ¿Se animan a decir números más grandes? Ahí hicieron 6. el 6 también. Sí. Yo voy 80, bien Mercedes, me gustó. Yo voy a poner 5.731.215. Eso es un número
natural. No importa cuántas cifras tiene, puede tener un dígito, puede tener 2, puede tener 7. Voy a poner menos 31. Y quiero escuchar opiniones. Si están de acuerdo con este de 5 millones, si están de acuerdo con este menos 31, ¿qué les parece? Sí, no. Juéguense un poquito, vamos. Ahí Nicole dice que el de 5 millones sí, o sea que a este le damos el ok. Creo que el menos no, porque los números naturales tenés que llevar como un conteo y no sé, no puedes contar menos 3 caramelos. Muy bien, Camila. Entonces con esto vamos a corregir lo que dijo Abigail. Abigail dijo, con sus propias palabras, como yo le había pedido, que eran números que no tienen coma, que son enteros, y lo que faltaba decir es que además tienen que ser números positivos. Y vos hablaste, Camila, de conteo, y está perfecto, porque los números naturales son los que aprendemos los seres humanos desde chiquito, porque los usamos para contar. Y cuando contamos, a nadie se le ocurre contar un número negativo. Todos aprendemos a contar, usamos los deditos de las manos, los niños cuando dicen cuántos años tienen, 1, 2, 3, hacen con los dedos de la mano, ¿está? Y esos son los números naturales. Lo que después pasó es que con los números naturales se pueden hacer algunas operaciones matemáticas simples, sencillas, pero no todas. Entonces ya les pregunto, pues esto está bueno recordarlo para saber nada más que lo conocemos, que lo tenemos incorporado, pero quizás no nos acordemos. ¿Qué operaciones puedo hacer con los números naturales? ¿Cuáles son las operaciones que ustedes conocen? Son 4 operaciones básicas. Suma, resta, restar. multiplicación y división. Perfecto. Si me permiten, yo voy a poner así nada más para no escribir palabras. Suma, resta, multiplicación y división. Entonces, ¿cuáles de estas están permitidas hacer sin ningún límite dentro de los números naturales? Que yo tome 2 números cualesquiera y haga estas operaciones. Y en algunos casos, dependiendo del número, yo no lo voy a poder hacer. ¿Se podrán sumar siempre 2 números naturales cualesquiera para que den otro número natural? Sí, dice Mercedes. Sí, dice Lara. Por supuesto. Sumen ustedes cualesquiera de números naturales a otro, por ejemplo, edades, a una edad suman a la otra, y siempre van a tener un número natural por resultado. ¿Se pueden restar los números naturales para que den otro número natural? ¿Se pueden restar siempre? No, dice Mercedes, y yo coincido, porque voy a poner un ejemplo sencillísimo, claro, puede dar negativo. Hacemos 6 menos 10. Esto no es un número natural. Da menos 4, por supuesto, pero si decimos números naturales, el resultado de 6 menos 10 da por resultado menos 4, y esto se conoce con el nombre de número entero. Un número entero puede ser positivo o negativo, no tiene decimales. ¿Está? Bien. ¿Se pueden multiplicar 2 números naturales entre sí, cualesquiera, y siempre me va a dar por resultado un número natural? Sí, muy bien, porque la multiplicación es algo especial que surge de la suma, ¿no? Una suma repetida. ¿Y se pueden dividir 2 números naturales para que siempre me dé un número natural? No, muy bien. Ejemplo. Me lo dicen ustedes. Puede dar con coma, dice Mercedes. Sí, por ejemplo, indicar qué fracción o qué cociente. Un medio. Un medio me da por resultado 0,5. Esto, indudablemente, vamos a usar el símbolo de no pertenece a los naturales. No pertenece a los naturales. Pertenece a otro conjunto numérico, lo voy a decir, se llaman racionales, racionales de razón, de división, pero esto escapa a lo que nosotros queríamos ver.
Simplemente recordar cuáles son los números naturales. Son los que se usan para contar. Si quieren, enteros positivos. Es importante saber entonces que los números combinatorios van a pertenecer a este conjunto que nosotros definimos como números naturales. Los números combinatorios, por más que tengan esta cuenta que hay que realizar, la que está indicada aquí arriba a la derecha en color rojo, por más que esté eso, esta cuenta siempre va a dar por resultado un número natural. Porque, fíjense ahora sí, ¿qué representa este cálculo? Representa la cantidad de grupos que se pueden formar con un total de n elementos agrupados de a x, siendo x un número más chico que n, o a lo sumo igual que n. Yo voy a poner un ejemplo, simplemente acá, como para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Voy a hacer así, miren. Voy a borrar todo esto que tengo escrito acá abajo. Y miro que acá en el aula, en este espacio virtual, hay 16 participantes. Como estamos Sofi y yo, estimo que hay 14 estudiantes. Entonces yo tengo 14 estudiantes. Supongamos que yo les digo, bueno, miren chicos, para la semana que viene vamos a trabajar en grupos. Vamos a trabajar en grupos. Y yo voy a seleccionar de ustedes un grupo de 5 estudiantes. Voy a seleccionar un grupo de 5 estudiantes para hacer un trabajo. De los 14 que están acá, ¿eh? ¿Tienen idea ustedes cuántos grupos diferentes se pueden formar? ¿De cuántas maneras diferentes los puedo elegir? ¿Tienen idea? ¿Serán pocas maneras? ¿Serán muchas maneras? ¿Se entiende lo que quiero hacer, no? ¿Cuántos grupos diferentes puedo formar? Sí, tienen que ser de 5 estudiantes. Si yo tengo que elegir a 5. Supongamos que de los que están participando hace un ratito, tengo Mercedes, tengo Abigail, está Santiago, está Camila y algún nombre más de los que están, Sofi, si me podés decir. Yo no los estoy viendo todos. Brenda. Brenda, perfecto. Ese puede ser un grupo. Pero otro grupo podría ser que esté Mercedes, que esté Abigail, que esté Santiago, que esté Camila, pero voy a cambiar este integrante. En vez de Brenda voy a poner a Agustina. Agustina. Perfecto. Indudablemente, el primer grupo que yo formé es distinto del segundo, porque tiene 5 integrantes, pero no son los mismos 5. Uno cambió. Entonces, ¿cuántos grupos diferentes yo puedo formar con ustedes, 14, si yo los quiero agrupar de 5? Esa respuesta viene dada a través de esta expresión, a través de los números combinatorios. En este ejemplo que que yo les estoy proponiendo, quiero calcular el número combinatorio n tomado de ax. N tomado de ax. Así se lee esto, número combinatorio n tomado de ax. Que traducido al problema que estamos viendo, es el número combinatorio de 14 estudiantes tomados o agrupados de a 5. La cantidad de estudiantes que yo tengo en el curso es n. La cantidad de estudiantes que yo quiero poner en cada grupo es x. ¿Se comprende esto que estamos haciendo? Todavía no sabemos cuánto da, ya lo vamos a hacer. ¿Pero se entiende esto? Bien. N es un valor fijo, porque son todos los estudiantes que yo tengo hoy en el aula, 14. ¿Y x cuánto puede valer?
¿Qué valores puede tomar X? 5. Sí, ¿qué más? ¿Podría tomar otro valor? ¿Podría yo pensar en formar grupos de distintas cantidades de estudiantes? Sí, puede tomar otros. Muy bien. ¿Y desde qué valor hasta qué valor puede tomar X? De 0 a 14. Muy bien. De 0 a 14. ¿Puedo hacer un grupo, que sería ridículo pensarlo, ¿no? Con ningún estudiante, o puedo hacer un grupo con 14 estudiantes. O con 1, o con 13, o con 11. Cualquier número entre 0 y 14. ¿Les suena parecido esto? ¿A qué le suena que X pueda valer 0, 1, 2, etcétera, hasta n? A la variable aleatoria. A la variable aleatoria de la distribución de probabilidad binomial. ¿Está? Bueno, por eso nosotros vamos a hacer intervenir, o se hace intervenir, a los números combinatorios en esto. Que ahora enseguidita yo les voy a mostrar cómo los calculamos para poder entender esto. Entonces, avanzo un poquitito y les cuento lo siguiente. Esto es el ejemplo que yo les puse. Dos grupos son diferentes y por lo menos un elemento es distinto. ¿Se acuerdan hoy cuando la cambiamos a Brenda y la pusimos a Agustina? Ahí ya era un grupo, sin importar el orden. O sea, pueden estar todos en el mismo orden y cambiar uno solito. La pregunta de Mercedes es muy buena. Si el cero es natural, es una discusión entre los matemáticos. El cero en realidad es un número entero, pero a veces se dice que a los números naturales se le incorpora el cero también. El cero no es en realidad por definición un número natural, pero está en discusión si se incorpora o no en esos números. Bien la pregunta, Mercedes, de curiosidad, pero muy buena. Por ejemplo, y ahora voy a poner un ejemplo más sencillo, si yo tuviera las letras A, B, C, D, E y quisiera formar grupos diferentes. Acá dice 10 grupos, vamos a ignorar ese 10 grupos diferentes. Cada grupo tiene que estar conformado por 3 de esas letras. Entonces miren lo que yo voy a proponer. Yo voy a proponer la formación de estos grupos. A ver si están de acuerdo. A, B, C es un grupo que viene a ser como los nombres de ustedes dentro del curso, ¿no? Alumnos del curso, estos 5, y yo los selecciono de a 3. A, B, C. ¿Es un grupo diferente a ABD? Sí, no y por qué. Sí, porque cambió C por D. Perfecto. Sí, porque este elemento C es distinto, no aparece acá y aparece D en su lugar. De la misma manera, ABE es un grupo diferente a los otros dos. Se mantiene A y B, pero desapareció E. Entonces, ¿podría seguir poniendo en otro grupo A y B juntos? Porque recuerden esto, que no me importa el orden en que lo coloco, ¿no? Yo digo, el grupo está conformado por tales personas, o tales letras en este caso. Si yo vuelvo a poner A y B juntos, ¿estaría pudiendo formar un grupo diferente a los 3 primeros que ya noté? ¿Qué les parece? Alguien hizo una pregunta, no llegué a ver quién era. Para mí sí. A ver, hay respuestas en el chat que dicen que no. Santiago dijo para mí sí. Vamos a ver. Si yo quiero formar un grupo con 3 elementos y vuelvo a poner A y B, los elementos que dispongo son estos 5. ¿Está? Esos 5. Un elemento, un grupo dijimos, pongo A, B y C. En otro digo, mantengo A y B y pongo D. En el otro mantengo A, B y pongo E. ¿Puedo armar otro grupo ahora con estas 5 letras que no se repita con los anteriores que armé si tiene que haber 3 más? ¿Qué letra pongo acá para que el grupo me quede diferente?
¿Tengo alguna letra más para elegir o se me agotaron las posibilidades? ¿Qué les parece? No hay más posibilidades, como dice Nicolás, no hay más posibilidades. ¿Por qué? Porque yo tengo solamente 5 letras para elegir. Si quiero que A y B estén en un grupo, perfecto, están en el primero, están en el segundo, están en el tercero, pero ya no puedo poner nada más porque las únicas posibilidades que tengo para meter aquí adentro, en esta casilla vacía, es C, D o E. Yo no puedo repetir, no puedo decir un grupo formado por, vamos a ponerle que sean estudiantes, simplemente que lo simbolizamos con A, B, C, D, E. Yo no puedo en un grupo de 3 personas poner 2 repetidas, porque eso no existe. Cada persona puede estar una sola vez. ¿Está? No entiendo la pregunta de Mercedes, que dice, si B está en un grupo, no podría estar en otro. Yo no digo, no estoy diciendo cómo los voy a separar en grupos, sino cuántos. Mercedes, mira la pregunta. ¿Cuántos grupos yo puedo formar si dispongo de 5, vamos a suponer que en vez de letras sean estudiantes, y yo los quiero agrupar de a 3? ¿De cuántas formas los puedo seleccionar? Vamos a suponer que en vez de elegirlos para formar un grupo de trabajo práctico, yo quiero elegirlos para formar una comisión que represente al curso en el centro de estudiantes. Bueno, ¿cuántos puedo elegir? 3. ¿Y cuántos grupos de 3 puedo elegir? Sin que se repitan. Eso es lo que me estoy preguntando. ¿Se comprende? Serían como los posibles. Como, digamos, exactamente, ¿no? exactamente. Bien, Sofi, como los posibles. Entonces, fíjense esto, ¿no? Ya pusimos con A, con B, estuvimos incorporando, y ahora decimos, bien, se me acabó la posibilidad de dejar A y B, entonces digo, pongo A y C. A y C, y ahora lo voy a marcar con otro color, como para que ustedes lo vean. Algo de C yo ya puse. Miren, acá está A y C, y pusimos B. Si ahora pongo A y C, para que no se repita, no puedo volver a poner B. Entonces ponemos D, incorporamos este nuevo. Ahora tengo 4 grupos para atrás, estoy contando estos 4, que no hay ninguno que se repita, ningún grupo que se repita. No importa que haya algún elemento, no hay grupos que se repitan. No están los 3 en el mismo grupo, pero cambiados de orden. Y puedo, fíjense, todavía mantener A y C e incorporo E. Entonces los grupos que están marcados con redondeles azules tienen en común A y C, pero tienen en diferente que el primero tiene a B, el cuarto tiene a D y el quinto tiene a E. ¿Se va entendiendo esto? Y los 5 grupos que están arriba son todos diferentes. Entonces a mí se me ocurre ahora decir, bien, ya no puedo volver a poner A y C, porque UCB, UCD, UCE, se me acabó. Entonces, marco ahora con otro color, con verde, y digo, uso A con D. Genial. Si uso A con D, voy a borrar un poquito todo esto, que había marcado antes, uso A con D y digo, ¿ya lo usé a y D antes? ¿Ya estuvieron? Y lo veo acá. Y también lo veo acá. En el primero que marqué aparecía B, en el segundo aparecían con C, y en el tercero aparece con E. Este grupo sexto que armé es diferente a los anteriores. Ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Puedo armar todavía algún otro grupo de 3 letras y que no se repita con los anteriores? ¿Se animan a armar algún otro? Ahí están contestando. Bueno, A de ella estaba, ¿no? Nicole dice, lo voy a anotar por acá, Nicole dice DBE. Fíjense que no hay ninguno que tenga la D, B y E juntos, porque todos los anteriores tenían A, ¿no? Los que yo fui escribiendo antes. Cambiando el orden no, Mercedes, porque si cambiamos el orden estamos poniendo grupos con los mismos integrantes. Eso no me serviría. Ahí Tiago dice que él quiere poner D, C, E. También está bueno, porque ese grupo no existe dentro de los 6 que están escritos en la pantalla.
Ni siquiera tampoco repitiendo los verdes. Luego, Abigail dice DCB. También está bien ese grupo. Bien. O sea que podemos incorporar 3 más por lo menos a esa. ¿Habría algún otro más para incorporar? Nicole dice faltaría 1. Ahí me voy a detener con Santiago. Santiago dice, lo voy a escribir acá, Santiago dice EDB, y yo no lo voy a poner. ¿Se dan cuenta por qué yo no voy a poner EDB? Porque es lo mismo que debe. Exacto, porque sería lo mismo, estos dos grupos simplemente están cambiados de orden, pero tienen los mismos elementos. Bien, también Mercedes en el chat. Y alguien, que fue Nicolás, propone que incorporemos, y eso está bien, EBC. Fíjense que EBC no está en los 6 que nosotros teníamos acá marcados antes, y no está en estos 3 que habíamos marcado. Y ahí, incorporando esos elementos, tendríamos todos. Tendríamos todos. Ustedes no se preocupen, porque esto no lo van a tener que hacer, Yo se los estoy mostrando porque necesitamos contarle de dónde salen los números combinatorios. Ahí están los 4 últimos que aparecen acá, son quizás con otro orden, pero conformados por estos elementos que estaban escritos en verde. Y entonces, mi pregunta es, si yo tengo 5 letras, y los quiero formar grupos de A3, ¿cuántos grupos en total puedo formar? La respuesta está a la vista. 10. Muy bien, chicos. Puedo formar 10 grupos. Perfecto. 10 grupos. Vamos a anotarlo acá. 10 grupos. El tema es cómo hago yo para calcular estos 10 grupos. Y para eso, tengo que irme para acá arriba y usar esta expresión que es la que me va a permitir calcular esos 10 grupos. En este enunciado que está acá, ¿pueden identificar cuánto vale n y cuánto vale x? Para ese enunciado, ¿Por qué 30, Nicole? O sea, sería cada persona de cada grupo. No, porque nosotros disponemos, ahí los otros chicos están contestando bien en el chat, Nosotros disponemos de 5 letras, solamente 5, no tenemos más. O sea que el total que tenemos nosotros son 5. Y las tenemos que agrupar de A3. Es decir, ¿no se contarían las personas sino los grupos? pero ¿y cuántas? Vamos, Nicole, ¿cuántas personas diferentes tenés en todo esto que armamos abajo? O sea, 3 en cada grupo. ¿Cuántas personas diferentes tenés en total? 30. ¿Segura? Esta Bueno. persona, esta, ¿no es la misma que esta? Ah, claro, yo las contaba como todas diferentes. Bien, ¿se entiende? Solamente hay 5 diferentes, que están denominadas por A, B, C, D, E, nada más. Con esas 5 personas, yo si las quiero agrupar de A3, las puedo agrupar de 10 formas diferentes, que son estas que están acá. Pero el chiste de todo esto es que yo cada vez que tenga que hacer un cálculo de cuántas formas puedo agrupar n elementos, queriendo ser grupo de AX, no tenga que hacer todo este desarrollo, porque si no, no termina más, sino saber cuánto es ese valor directamente a través de los números combinatorios. Y para eso yo tengo que aplicar, teniendo en cuenta lo que decíamos recién, de cuánto vale n, cuánto vale x, tengo que aplicar la fórmula que está aquí arriba, números combinatorios 5 sobre 3. ¿Por qué 5? Porque ese 5, habíamos dicho recién, habíamos convenido, este 5 es el valor
de n, ¿cuántos elementos dispongo? Este 3 es el valor de x, de a cuántos elementos yo los quiero agrupar. Y entonces se aplica esta fórmula, que ahora vamos a estudiar, en un ratito les cuento cómo se hace, pero fíjense que es reemplazar aquí arriba, en esta fórmula que tenemos arriba, los valores de n y de x. Ustedes me dirán, pero profe, ¿y de dónde sale el 2 que yo no lo veo? Bueno, muy sencillo, para mí para explicarlo, me armo un espacio acá y digo, si n, vamos a poner aquí para poder escribir, si n vale 5 y x vale 3, entonces yo tengo que armar el número combinatorio 5 tomados de a 3, o 5 sobre 3, haciendo la fórmula que está arriba. N, con un signo de admiración, así lo voy a decir por ahora, X con un signo de admiración, y N menos X con un signo de admiración. Si en esta expresión reemplazan N por 5 y X por 3, fíjense, nos queda en el numerador 5 con un signo de admiración. En el denominador, en vez de X, 3 con un signo de admiración. Y en ese paréntesis nos queda, en vez de N5, menos, en vez de X3. Y ese paréntesis va con un signo de admiración. Entonces, haciendo la resta que tenemos entre paréntesis, nos queda 5 con un signo de admiración, 3 con un signo de admiración, y el paréntesis nos da por resultado 2 con un signo de admiración. El signo de admiración, como ustedes están preguntando bien ahí en el chat, tiene un significado que yo paso a explicarles ahora. Esto que está acá, por ejemplo, es un número que recibe el nombre de factorial de 5. Y así, el 3 con un signo de admiración se llama factorial de 3, y el 2 con un signo de admiración se llama factorial de 2. ¿Pero qué significa esto? Si yo quiero saber qué significa el factorial de 5, esto se calcula haciendo lo siguiente. Al número que le quiero calcular el factorial, o sea, esta operación, que es una operación que resulta, ahora van a ver en multiplicación, tengo que multiplicarlo por sí mismo, o sea, por 5 en este caso, y por todos los números naturales que están por debajo de él hasta llegar a 1. 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Eso es el factorial de 5. Si alguien tiene calculadora a mano y quiere hacerlo, 5 por 4, por 3, por 2, por 1, da efectivamente, como lo escriben en el chat, 120. El factorial de 5 vale 120. Es un número, que lo vamos a usar para calcular aquí esta expresión. Y el factorial de 3, la misma definición, ¿no? Tengo que hacer 3 por 2 por 1. Pongo todos los números naturales que están por debajo del que estoy considerando hasta llegar a 1. Esta es una cuenta más sencilla, no necesita calculadora, da 6. Y el factorial de 2 sería 2 por 1, o sea que nos da 2. Entonces miren ahora, cuando ustedes reemplazan en esta expresión factorial de 5 sobre factorial de 3 sobre factorial de 2, esta expresión ahora nos queda 120 sobre, en vez de factorial de 3, 6, en vez de factorial de 2, 2, y eso efectivamente, si lo hacen con la calculadora, les da por resultado 10. Y me está diciendo esto, que si yo tengo 5 letras, que las quiero agrupar de 3 maneras diferentes, puedo obtener un total de 10 grupos. Hasta acá vamos a llegar hoy porque la fórmula de binomial se desprende, necesitábamos estos números combinatorios. El martes los voy a continuar explicando
y vamos a hacer realmente la resolución del ejercicio. Les vamos a subir las tablas en Campus y ustedes las van a tener a mano para poder utilizarlas. Vamos a usar el GeoGebra y ustedes lo van a tener abierto para aprender a utilizarlo también para calcular distribución de probabilidad binomial. Yo no sé si lo terminaron de entender, pero sí es necesario volver a ver el video para saber de qué se trata esto, para recordarlo. Y si hay alguna consulta, el martes, antes de que empecemos las clases, ustedes la preguntan y nosotros la contestamos con todo gusto. ¿De acuerdo? Bien. Bien, no se olviden que puede aparecer